Un cordial saludo. Entramos ya en el cuarto módulo de este curso y el último de ellos. Hemos venido hablando de la importancia del docente clínico, las características que tiene un docente clínico. Posteriormente estuvimos hablando sobre las teorías del aprendizaje aplicado a la práctica clínica y la definición de lo que queremos lograr con los estudiantes. En el módulo anterior estuvimos hablando de las características que tiene la didáctica en clínicas y qué elementos debemos tener en cuenta. Y el día de hoy vamos a entrar en este último módulo donde vamos a hablar de la realimentación en clínica. Y vamos a hacer ya pues como un cierre, digamos, teniendo en cuenta todos los elementos que hemos hablado hasta ahora. Entonces, bienvenidos, espero que esto sea bastante provechoso para todos ustedes. Nuevamente una caricatura. Como ustedes pueden ver en esta caricatura, el niño le pasa a su perro un mensaje diciéndole que es un mal perro, y el perro lo que le está respondiendo es que pues, va a necesitar una realimentación más específica para su evaluación formativa. Y eso es básicamente lo que vamos a estar viendo hoy. Este elemento, que es tal vez uno de los más importantes, yo diría el fundamental de la práctica clínica, es abordado de diferentes perspectivas, pero vamos a ver una que es de las más prácticas y además de las que tiene un mejor nivel de evidencia hasta ahora en la literatura de educación en salud. El modelo de las 5 microhabilidades. Es un paso a paso de 5 fases, en la primera de las cuales es obtener un compromiso, la segunda es sondear por evidencias, la tercera es enseñar normas generales, que a veces se pone como última también, y la parte ya específica de la realimentación, que es la de reforzar lo que se hizo bien y reforzar lo que no se hizo bien. Es un modelo que además está diseñado para hacerlo en tiempos relativamente cortos, esto no implica muchos tiempos, en un tiempo que sea prudente para lo que necesitamos en clínicas. Vamos a hablar de cada una de estas fases. Obtener un compromiso. Estamos ubicados en cualquier tipo de práctica clínica, en urgencias, hospitalización, consulta externa, etcétera, etcétera. El estudiante ha valorado a un paciente, lo ha entrevistado, lo ha examinado, probablemente ha evaluado sus paraclínicos, etcétera, y en este momento está presentándoselo al docente, al asistencial, al residente. Ha hecho un resumen de la información que considera más relevante, que ya es un primer elemento de enseñanza. Los estudiantes tienen que aprender a saber cómo presentar a un paciente y cuáles son los elementos relevantes y cuáles son los irrelevantes que no se deben mencionar en ese momento. Pero una vez finaliza de presentar el paciente, o sea, toda su entrevista y su examen físico y sus paraclínicos, en ese momento es donde arranca este proceso. Es muy frecuente que en ese momento el estudiante se quede callado y simplemente listo, ya presenté examen neurológico, y ese es el paciente. ¿Qué es lo que sigue allí? Pues justamente debemos garantizar que el estudiante se comprometa. ¿Se comprometa con qué? Se comprometa con ser médico, se comprometa con ser las diferentes profesiones de la salud. ¿Qué es lo que haría en ese momento el profesional? Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es que el estudiante se comprometa a realizar todo el análisis diagnóstico del paciente y las propuestas terapéuticas que va a hacer. Si el estudiante no es capaz de hacerlo, realmente eso ya seríamos que es un problema. ¿Qué es lo que queremos? Que el estudiante, a partir de la información que ha recogido, pueda dar cuenta y hacer un proceso de razonamiento de qué es lo que considera que está pasando con el paciente. Es además en el fondo lo que esperan los estudiantes, porque los estudiantes no quieren solamente sentirse que han sido como, por así decirlo, secretarios, ¿sí? Que son solamente vayan a ver al paciente, preséntenlo, yo le digo a usted qué tienen que hacer, qué tienen que escribir, usted copie y simplemente vaya haga la historia clínica, sino que realmente él participe de ese proceso de razonamiento, que es lo que, además que es lo más importante que tiene que pasar en clínicas. Es esas las habilidades que tiene que tomar el estudiante. Aquí es importante mencionar que cuando nosotros estamos supervisando la presentación del paciente, van a pasar los siguientes elementos. El estudiante presenta la historia del paciente, el examen del paciente, y es probable que nosotros empecemos a detectar fallas, empecemos a detectar vacíos de información, preguntas que no se han hecho, síntomas que no han sido adecuadamente caracterizados. Todo ese tipo de cosas puede pasar. Ahí
uno como docente tiene que decidir cómo va a abordar esa situación. Es decir, tú al final tienes dos cosas que puedes hacer. O dejas que todo fluya, es decir, dejas que el estudiante presente en forma completa al paciente y que haga su análisis a partir de esa información que obtuvo el estudiante, y que ahí mismo el estudiante pueda darse cuenta de qué información le hizo falta. Y eso haría que él pudiera tener un proceso de aprendizaje. O la otra posibilidad es que nosotros intervengamos y cada vez que el estudiante por ejemplo, no hizo bien la enfermedad actual y no caracterizó adecuadamente la sintomatología del paciente, en ese momento lo interrumpamos y le preguntemos y le hagamos caer en cuenta, o le preguntemos al paciente directamente. Cuando presenta los antecedentes, por ejemplo, que no son completos, entonces nosotros interrumpir en ese momento y preguntarle al paciente lo que haga falta. Que cuando vemos que presenta el examen físico del paciente o lo examina, intervengamos para mostrar lo que hizo falta. Entonces son dos formas de hacerlo, cada una obviamente es válida, por supuesto, pero hay que entender las implicaciones de cada una de ellas. Hacerlo de la primera manera es interesante en el sentido de que garantiza que el mismo estudiante, o bueno, no garantiza, pero al menos intenta que el mismo estudiante caiga en cuenta de las cosas que se le pudo haber olvidado hacer. Pero digamos que la desventaja, por así decirlo, es que también va a gastar probablemente más tiempo para hacer todo el proceso. En la segunda, pues de todas maneras le estamos señalando al estudiante en forma inmediata cuáles son las cosas que él no hizo adecuadamente en ese momento, ¿sí? Entonces, tener en cuenta ese elemento. Cuando el estudiante no es capaz, se queda en blanco, no es capaz de hacer este ejercicio, pues eso pues, nos está denotando que el estudiante no ha sido capaz de procesar la información, o que le da temor quedar expuesto, es decir, no se siente seguro y le da temor, digamos, que mostrar esa inseguridad o equivocarse, ¿sí? Hay que tener en cuenta que siempre va a ser mejor que el estudiante se equivoque a que no diga nada. Necesitamos saber qué piensa el estudiante. Entonces es muy importante volver al tema de los ambientes positivos de aprendizaje. Es decir, el estudiante no debe sentir temor de poder equivocarse, porque el error del estudiante debe ser manejado adecuadamente, debe ser señalado, por supuesto, pero no debe ser motivo de humillación, de burla, ni nada por el estilo. Entonces, debemos facilitar que los estudiantes hagan ese compromiso y realmente nos muestren qué es lo que están pensando. En este punto, es muy importante cómo manejar el momento específico donde el estudiante debe empezar a contarnos qué es lo que está pensando, ¿sí? Y que lo haga con base en la información que él mismo ha obtenido hasta el momento. Y resistir la tentación de el manejo del silencio. Porque el estudiante nos presenta al paciente, se queda callado, y ese silencio es incómodo, y es muy frecuente que nosotros nos sintamos también incómodos y queramos llenar el silencio. Es decir, inmediatamente empezamos a hablar. Debemos darle manejo a ese silencio. Debemos permitir manejar un silencio de varios segundos que haga sentir incómodo al estudiante para que se sienta presionado para poder hablar, ¿sí? O después de ese silencio, que será de máximo 15 segundos, preguntarle al estudiante, bueno, pero cuénteme usted qué piensa, usted qué cree que tiene el paciente, ¿sí? Entonces ese es el momento, la forma de poder hacerlo en ese momento. Algunos hábitos, digamos que recomendaciones que podemos dar para el momento de preguntar. Primero, es importante idealmente llamar a los estudiantes por su nombre. Eso implica un ejercicio pues, hacer intencionalmente nuestro de aprender los nombres de los estudiantes. Usar la técnica del plantear, pausar, abalanzarse, porque además también muchas veces el paciente lo está presentando 2 o 3 estudiantes, por ejemplo. El plantear es usted plantea la pregunta. El pausar es usted espera a ver quién la responde, o si el estudiante directamente la responde. Y el abalanzarse es, pues si no la responde, ya usted le pregunta, no, dígame usted qué es lo que piensa, ¿sí? Entonces ya le hace la pregunta específica al estudiante. Siempre, como pues es un grupo de estudiantes, siempre tratando de garantizar que haya la mayor participación posible. Claro, si un estudiante tiene la responsabilidad de presentar a un paciente, pues él va a ser el principal responsable y digamos que a quien se dirigen las preguntas, pero siempre va a ser importante involucrar al resto del grupo también. Otras condiciones que hay que tener en cuenta. No nos podemos olvidar que eso es un ejercicio que es intimidante. Es decir, cuando uno está al otro lado y
cuando a uno es el que le preguntan, que a uno le pregunten siempre va a ser intimidante y uno no se puede olvidar de eso. Entonces hay que hacer todo esto en un ambiente de respeto, ¿sí? De exigencia, pero de respeto. Debemos evitar el no respetar el silencio que debemos manejar y que inmediatamente nosotros queramos responder la misma pregunta que nosotros muchas veces hemos hecho. Otros elementos que hay que tener en cuenta que pueden pasar en este punto es que los estudiantes pueden mencionar cosas, decir ciertas palabras que pueden ser un poquito complicadas delante del paciente. Recuerden que estamos a la cabecera del paciente, ¿sí? Solamente en esta semana me pasó que estábamos haciendo todo este ejercicio del diagnóstico diferencial y el estudiante, estábamos con una mujer de 68 años aproximadamente y plantea, no, pues descartémosle sífilis y VIH. Y claro, veo la cara de la paciente bastante asustada por esa mención y además de que realmente no tenía mucho sentido eso en el diagnóstico diferencial de esa paciente y pues había que llamar la atención en ese momento de que el estudiante entienda lo que significa lo que puede estar diciendo. Entonces digamos que eso hay que tratar de darle manejo y enseñarle esto a los estudiantes. Hay cierta información que, por ejemplo, hay que manejarla con prudencia y no decirla en un momento determinado. A veces, por ejemplo, el paciente tiene un diagnóstico que el familiar que está en ese momento no lo conoce. Entonces, son cosas que hay que ser muy cauto, o a veces hay todavía diagnósticos que el paciente todavía no conoce. Entonces, ser muy cuidadoso con ese tipo de información. Y también tener en cuenta el hecho de que a veces se hacen preguntas, tanto para el estudiante o a veces los estudiantes nos hacen preguntas donde a veces la respuesta no la sabemos. El reconocer que no sabemos algo es un ejercicio de honestidad intelectual que tenemos que practicar. Los docentes a veces nos sentimos un poco como presionados de que siempre tenemos que saber las respuestas. Entonces, el no sé es una respuesta que muchas veces puede ser válida. ¿Cuál es el segundo paso? Es el paso denominado sondear por las evidencias requeridas. Es decir, ya el estudiante hizo su compromiso, ya planteó qué piensa que puede estar pasando, qué cree que tiene el paciente. Entonces el paciente, yo creo que el paciente tiene tal cosa, entonces uno le plantea, bueno, ¿y qué otros diagnósticos diferenciales puede haber? Ok, le mandaré más exámenes, ¿cuáles exámenes? ¿Qué esperarías? Y posteriormente, según la información que tenemos hasta el momento, cuál va a ser el plan que vamos a llevar con el paciente, qué terapéutica vamos a implementar. Una vez pasa eso, ya lo que requerimos es que el estudiante nos sustente, nos argumente lo que nos acaba de decir. O sea, queremos hacer explícito el proceso mental que está pasando en el estudiante para haber llegado a las conclusiones que llegó. Es simplemente el por qué. ¿Por qué piensas que tiene eso el paciente? ¿Por qué ese es tu diagnóstico más importante? ¿Por qué piensas este diagnóstico diferencial? ¿Por qué descartas esta patología? ¿Por qué le quieres mandar ese examen? ¿Por qué le vas a mandar este tratamiento? Entonces, ese sería lo que queremos en ese momento. Y también es el punto en el cual el estudiante ya puede caer en cuenta de qué información le falta para poder resolver el problema, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos dejado fluir el caso y hemos dejado que el estudiante presente tal como lo hizo, es el momento en el cual el estudiante puede caer en cuenta, ay, pero es que claro, para poder saber con seguridad si tiene o no tiene este diagnóstico, no pregunté tal cosa. Se me olvidó preguntar esto, no examiné esto. Entonces es un momento en el cual puede venir esa revelación para el estudiante y va a ser muy importante porque va a ser mucho más el aprendizaje cuando él mismo es el que cae en cuenta de eso. Es importante también que en ese momento no tengamos una actitud de juzgamiento, ¿sí? Digamos de inmediatamente dar un juicio de valor sobre lo que el estudiante está diciendo. Y siempre, digamos, por ejemplo, cuando el estudiante nos plantea un diagnóstico, siempre a veces el diagnóstico es muy obvio. Entonces, claro, digamos que, no sé, tenemos una paciente femenina con un cuadro de pocos días de evolución, donde hay unos síntomas urinarios irritativos, ya hay fiebre, ya hay dolor lumbar, ya hay náuseas, y tiene una puniopercusión lumbar positiva, y tiene un parcial de orina que está francamente patológico. Entonces el diagnóstico puede ser muy obvio, pero entonces hay que llevar al estudiante a decir, bueno, ¿qué otras posibilidades habría? O por ejemplo, ¿qué pasaría si la paciente no tuviera manifestado disuria? ¿O qué pasaría si el parcial de orina no tuviera todos estos hallazgos, sino que tuviera solamente estos? ¿O qué pasaría si el parcial de orina hubiera salido negativo, etcétera? Entonces, para que él amplíe su mirada y pueda hacer un ejercicio pues mucho más interesante y que sustente cada una, que hay a favor y que hay en contra de cada diagnóstico, qué cosas hay en este momento a favor y qué cosas habría en contra para llegar a esas conclusiones. También en este momento es también importante
que como profesores nos enfoquemos en el caso. Es decir, que todas las preguntas sean dirigidas a lo que le está pasando a ese paciente en particular, que no sea un momento en el cual vamos a hacer preguntas como de la teoría en general. Ese no es el momento, es enfocado realmente en el paciente. De una vez hecho esto, pasamos al tercer paso, que puede ser el de enseñar las normas generales, aunque yo también recomendaría que este paso lo dejáramos de último. Enseñar normas generales, ¿qué es lo que nos está implicando? Ya es el momento de cerrar brechas de conocimiento, de dejar algunas cosas muy claras sobre esa patología o sobre ese tipo de abordaje. Unas cosas muy concretas porque no es el momento de dar clase. Sí, eso es importante tener en cuenta ahí. No es el momento de sentarnos a dar una cátedra, una clase magistral. Tiene que ser algo muy, muy concreto de lo que está pasando con el paciente. Si el estudiante, por ejemplo, ha presentado una muy buena información, ha llegado a una muy buena conclusión, no necesariamente hay que decir algo, ¿sí? No, si está todo completo está bien, siempre se puede reafirmar eso y no hay necesidad de decir nada más. Entonces, eso es el momento, digamos, de dar esos tips, por así decirlo, a los estudiantes. Y ya después viene ya el ejercicio como tal de realimentación, reforzar lo que se hizo bien y lo que no se hizo bien. Miren, el orden es importante. Iniciamos por lo que se hizo bien. Siempre habrá algunos elementos a destacar que pudo haber hecho bien el estudiante. Es importante hacerlo de esa manera porque eso reafirma al estudiante, le reafirma su autoestima y estaría mejor preparado para ya hacer los señalamientos de las cosas que debe mejorar, de las cosas que no hizo tan bien, ¿sí? Entonces reforzar eso, reforzar qué se pudo haber hecho bien. ¿Qué es muy importante? Que los comentarios tanto en la realimentación positiva como en la realimentación de lo que se debe mejorar sean lo más específico posible, como la caricatura que les mostré ahorita al principio. Aún para lo que se hizo bien. O sea, decirle a un estudiante lo hiciste muy bien y nada más no le va a servir de mucho. ¿Qué hizo bien? ¿Qué es lo que hice tan bien que debo seguir haciéndolo? Entonces aquí damos algunos ejemplos. Veo que logró una buena relación con el paciente y la familia. La historia clínica fue muy completa y la presentación de la enfermedad actual fue clara y permitió conocer por qué consultó el paciente. Tenía todos los paraclínicos organizados. Entonces, es muy concreto, muy claro lo que le estás diciendo al estudiante o al residente. Este otro caso, cuando le prescribió la medicación, usted consideró debidamente la edad del paciente y la prolongada vida media de sus metabolitos, activos en los ancianos, lo cual, sin duda, disminuirá el riesgo de que el paciente presente una caída debido a la sedación excesiva. Entonces, estamos señalando un desempeño, un comportamiento muy concreto. Ahora pasaríamos a lo que no se hizo bien, a lo que hay que mejorar. Hay que tener tacto para hacerlo y sobre todo hay que elegir el momento y el lugar correcto. Es importante además que esa realimentación sea lo más cercano al evento, es decir, no hacerla, por ejemplo, días después, sino que hacerlo más cercana, pero también hay que ser muy claro en si es adecuado hacerlo en la cabecera del paciente. Casi nunca lo va a hacer, ¿sí? No es la mejor decisión hacer esa realimentación frente al paciente. Hay que hacerlo posteriormente. De hecho, hay que mirar si se hace con todo el grupo, todos los compañeros, o solamente con el estudiante. Entonces, eso es importante. De hecho, a veces pudo haber sucedido algo tan delicado que hay muchas emociones en juego, que realmente pudo haber habido situación que pusiera en riesgo al paciente y hay que esperar que las cosas se calmen para poder hacer ese tipo de realimentación. Lo importante al final de esto es que el estudiante pueda reflexionar y analizar su desempeño. Porque para eso es que finalmente se puede hacer esto. En este punto también hay que discutir si se va a permitir un ejercicio de autoevaluación y de coevaluación, aparte del ejercicio de heteroevaluación. Es decir, antes de que nosotros le señalemos al estudiante lo que hizo bien y lo que no hizo tan bien, sería interesante permitir un ejercicio donde el propio estudiante también lo haga. Antes de nosotros decirle, ¿usted qué cree que hizo muy bien? Y después, ¿usted qué cree que podría mejorar para la próxima vez? Y también a veces es interesante involucrar a los compañeros, que es la coevaluación. ¿Qué piensan los compañeros de qué hizo bien el compañero y qué podría mejorar? Aporta información que es bien interesante. Y ya posteriormente hacer la confrontación. De hecho, es posible que un estudiante con una buena capacidad de introspección haga un muy buen ejercicio de autoevaluación y ya uno no tendría mucho que realmente señalarle al estudiante. Y eso es muy bueno porque si lo hizo el mismo estudiante quiere decir que realmente va a estar más comprometido con lo que haya que hacer de ahí en adelante para mejorar.
Pero si definitivamente pues el estudiante no fue capaz de encontrar o cosas buenas que se hizo, o cosas no tan buenas, o cosas malas que pudo haber hecho y no las detectó, pues ya nosotros tenemos que confrontar al estudiante con esa información. Nuevamente, lo mismo les recuerdo que lo importante es hacer señalamientos lo más concretos posibles y no tan genéricos como, no, es que estuvo re malo, no, eso fue un desastre. O sea, usted casi mata al paciente, ¿sí? Miren, por ejemplo, miren este ejemplo, en un estudiante que valora a un niño. Podría estar bien que se considere que los síntomas de este niño se deben a una infección del tracto respiratorio superior. O sea, enseñó algo bueno, hizo una buena aproximación diagnóstica, pero no hizo otoscopia. Entonces, sin examinar los oídos, se le podría pasar por alto una otitis media, la cual va a causar que el bebé esté de mal humor, va a hacer que llamen más al pediatra, al médico, o que reconsulten urgencias nuevamente, pero en el peor de los casos la infección puede producir una mastoiditis, una meningitis, y por lo tanto le hacemos el llamado que en la próxima vez que valore un niño con síntomas del tracto respiratorio superior, le examine el oído y haga otoscopia. Es muy concreto el señalamiento que se le está haciendo al estudiante. Otro ejemplo, tratándose de un paciente diabético que ingresó con una descompensación aguda, el no reportar la evolución de las glucometrías no permite hacer los ajustes necesarios al esquema de insulina. El estudiante no reportó los esquemas de glucometría, no averiguó cómo habían estado las glucometrías. Además, la no valoración de la cavidad oral no permitió conocer la amigdalitis bacteriana, que era la causa de la descompensación. El estudiante presenta a un paciente diabético que se descompensa, refiere que no hay síntomas urinarios, refiere que no hay síntomas de neumonía, refiere que no hay síntomas de una infección gastrointestinal y refiere que la radiografía de tórax está normal, que el parcial de orina está normal y que el hemograma está normal. Pero resulta que entonces dice no hay un foco infeccioso, pero no examinó cavidad oral y resulta que el paciente tenía una amigdalitis con unas amígdalas de grado 4 purulentas como foco infeccioso. Entonces es un señalamiento muy concreto de qué fue lo que no hizo bien el estudiante para que lo pueda corregir en la próxima vez. Entonces aquí damos algunos ejemplos de lo que se llamaría una realimentación efectiva versus una realimentación no efectiva. Miren, por ejemplo, la primera dice, tu lenguaje corporal no fue muy bueno desde el comienzo. Entonces, pues, al final, primero es un juicio de valor y segundo, pues no queda muy claro cómo tengo que mejorar ese lenguaje corporal. Contrario a que se le diga al principio de la entrevista, estabas mirando la pantalla del computador y no miraste al paciente mientras te estaba contando la historia. Otro comentario no tan adecuado, no fuiste muy empático, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hice? Entonces, no te diste cuenta de los problemas que ella está enfrentando por cuidar a su esposo, es la cuidadora del esposo. Entonces el médico no fue capaz de darse cuenta, pues no le puso cuidado cuando ella daba claves de que está cansada, de que está excedida en ese cuidado del esposo. Tuve también este ejemplo recientemente, el paciente, un diabético, estaba contando su historia, los estudiantes le preguntan por antecedentes familiares, y él le cuenta que tiene varios diabéticos en la familia y que su hermana murió recientemente por la diabetes. Y claramente yo observo que el paciente se pone muy triste y inclusive sus ojos pues están a punto de llorar y los estudiantes no se dan cuenta de esto y siguen preguntando. Entonces, claro, no es muy empático porque no te conectas con los sentimientos del paciente y no tomas un momento para preguntarle, claro, entiendo que eso fue un momento difícil, si quiere cuénteme un poco más, pues cómo ha lidiado usted con esto de la muerte de su hermana, qué ha significado para usted, y ya después continuamos la historia. Entonces, ese tipo de cosas, pero es concreto. Otro comentario, fuiste muy abrupto. Entonces, es difícil. Entonces, lo que se dice es, interrumpiste mucho. Por ejemplo, usted le puede decir, en el momento tal, cuando el paciente, le preguntaste tal cosa al paciente, no dejaste que ni hablar y ya seguiste preguntándole más cosas. Fue realmente bueno, tampoco sirve, ¿sí? En el comienzo hiciste preguntas abiertas y permitiste que la paciente contara su historia. Entonces, son ese tipo de cosas, son hacer comentarios lo más concreto posibles. Entonces, recomendaciones grandes para que esta realimentación sea lo más efectiva posible. Establecer un momento y un lugar apropiados para hacer la realimentación. Proporcionar realimentación sobre comportamientos específicos, no el desempeño en general. Hacer comentarios sobre decisiones y acciones, no sobre juicios, no sobre interpretación de los motivos por los cuales hizo esto, sino sobre las decisiones que plantea el estudiante, las acciones que realizó como tal. Dar realimentación en pequeñas cantidades digeribles, o sea, no una gran cantidad de cosas que van a saturar al estudiante.
Usar un lenguaje que no sea evaluativo y que no sea sobre todo de juzgar como tal, sino es comportamientos precisos. Alentar a los estudiantes a participar en el proceso de autoevaluación, idealmente. Permitir a que los alumnos respondan a la realimentación, o sea, ellos qué piensan de lo que le acabamos de decir. Y, muy importante, que esa realimentación se traduzca en un plan de acción concreto, es decir, que, listo, ¿qué vamos a hacer para mejorar esto? ¿Qué deberías hacer para poder mejorar ese tipo de cosas? Si por ejemplo, fueron vacíos de conocimiento, mira que no fuiste capaz de determinar los medicamentos, bueno, vamos a necesitar repasar ese tema de farmacología, cosas. O pueden ser ya cosas que necesiten más entrenamiento en habilidad de comunicación, por ejemplo. Para nuevamente concretar, entonces vamos en la columna de la izquierda a mirar cosas que se deben evitar en la realimentación, en la columna de la derecha, cosas que se deben hacer en una realimentación. Entonces, nuevamente, pues para dejarlo claro, crear un ambiente que sea irrespetuoso, que no sea cordial, que sea amenazante, eso no se debe hacer. Digamos que no hablar tanto de pensamientos y de sentimientos como tal durante la realimentación, tener una actitud de juzgamiento como tal a la persona, no a lo que hace, sino a la persona como tal. Enfocarse en aspectos de la personalidad del estudiante. Dar una realimentación que sea demasiado genérica, ¿no? Que no permita tener elementos que sean concretos. El no sugerir un plan de mejoramiento, o sea, qué tienen que hacer el estudiante para poder mejorar como tal. Y algunos otros elementos que digamos que sí son importantes tenerlos en cuenta, pues obviamente lo contrario a lo anterior, que claramente respetuosos, cordiales, dar realimentación que sea específica, de desempeños concretos, y que sean hechos que sean observables y dar un plan de mejoramiento. Este esquema nos resume un poco todo lo que, digamos, que sucede durante la práctica clínica, el esquema de las 5 microhabilidades. Entonces recuerden, primero el estudiante está viendo un paciente, lo ve completo y después lo va y lo presenta, y en ese momento entonces vamos a obtener el compromiso del paciente, ¿sí? del estudiante, perdón. O sea, vamos a preguntar por lo que está pensando sobre lo que le está pasando al paciente. Vamos a pedirle que nos sustente ese tipo de lo que nos está diciendo, por qué piensa eso. Vamos a hacer la realimentación de lo bueno y de lo que hay que mejorar. Y finalmente ya hacemos la enseñanza de principios generales, damos los tips de enseñanza concretos de lo que pasó con ese paciente. Eso es básicamente el esquema general de lo que debe pasar en una supervisión de práctica clínica. Bueno, aquí en esta diapositiva vamos a hacer ya una especie de resumen de todos los elementos a tener en cuenta en la práctica clínica. Entonces, primero hay una preparación previa. Recordemos que debemos tener muy claro, es muy importante tener en cuenta quién es el estudiante. Es decir, yo debo como profesor, como persona encargada de la supervisión de los estudiantes, saber, cuando digo quién es el estudiante me refiero en qué nivel está en qué semestre, qué se supone que ha visto, qué está viendo y qué le falta por ver. Si está, no solamente en la parte curricular, es estudiante de cuarto año, es un estudiante interno, es un R1, sino saber además en qué momento de la rotación está. No es lo mismo el estudiante que está empezando una rotación que el estudiante que está a mitad de la rotación o el estudiante que está finalizando una rotación. Entonces, eso es muy importante. Y conocer qué se pretende del estudiante, qué es lo que se quiere que en esta rotación el estudiante logre, porque eso es lo que yo debo favorecer, pues que suceda allí. Debo planear la actividad educativa. ¿Se recuerdan? Una planeación básica en el sentido, por ejemplo, de tiempos, cuántos pacientes más o menos va a haber, cuánto tiempo dedico por paciente, cuál es la responsabilidad del estudiante, etc. Debo dejar muy claras las reglas de juego con los estudiantes. Eso es muy importante, dejar claras las reglas de juego, de cuáles son los objetivos, cuál va a ser el énfasis de lo que va a pasar allí, pero también, por ejemplo, reglas de juego como el uso del celular, el conversar, etcétera. ¿Cuáles son esas reglas de juego? La puntualidad, ese tipo de cosas. Debemos preparar a los pacientes, entonces los pacientes deben saber que van a ser parte de un proceso de enseñanza y deben aceptar eso. Ustedes saben que el paciente pues tiene derecho a negarse a ser parte de ese tipo de cosas. Debemos usar un lenguaje, debemos esencimente ser muy claros con los pacientes alrededor de lo que va a pasar allí. A mí me gusta personalmente siempre decirle al paciente, mire, estamos esos médicos en formación o estos ya especialistas en formación me van a presentar su caso, vamos a discutirlo, probablemente en la parte inicial usted va a escuchar muchos términos que usted no va a entender porque nosotros vamos a hablar el lenguaje nuestro,
pero no se preocupe que nosotros le vamos a explicar lo que estamos diciendo y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, que el paciente lo tenga muy claro, porque el paciente va a estar muy confundido de lo que está sucediendo allí. Tener en cuenta el manejo del tiempo, tratar de cumplir con esos tiempos, tratar de ser eficiente en el manejo del tiempo. Segunda parte, identificar necesidades del estudiante, es un poco lo que ya hemos dicho, saber en qué nivel está el estudiante, qué se pretende con el estudiante, pero también inclusive lo ideal, eso es un poco difícil en nuestras dinámicas, pero las necesidades particulares. También le puede preguntar al estudiante, ¿qué es lo que tú más quieres aprender en este momento? ¿Sí? Porque además no todos los estudiantes están realmente en el mismo nivel. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen ya más fortaleza en historia clínica y hay estudiantes que todavía están débiles en historia clínica. Entonces puede ser algo que sea diferente. Después pasamos a como tal al momento pues, del proceso. Entonces, en ese caso, digamos que elegir modelos de didáctica, de enseñanza, tener muy en cuenta dónde vamos a hacer las discusiones, lo vamos a hacer en la cabecera del paciente, vamos a la cabecera del paciente a hacer una discusión inicial y después la continuamos en un salón, o al contrario, vamos a discutir todo el caso en un salón y después vamos a ir donde el paciente, qué vamos a decir realmente delante del paciente, cómo vamos a hacer la participación de la familia, por ejemplo. Entonces, discutir ese tipo de cosas, de situaciones. Y al final, pues, cómo se va a hacer, hasta dónde se va a llegar en ese momento, qué se va a discutir, etcétera, etcétera. Y posteriormente, importante hacer toda la parte de la realimentación, no solamente de nosotros hacia el estudiante, sino que también sería interesante la realimentación al contrario. O sea, ustedes, bueno, ¿cómo les pareció la dinámica? ¿Cómo les pareció lo que hicimos? ¿Cómo les pareció lo que yo hice? ¿Qué cosas tendrían que mencionarme para poder mejorar, etcétera? Entonces, todo eso es un poco ya la secuencia final de todo lo que pretendemos que suceda en ese caso. Bueno, con esto damos final a este módulo y damos también finalización con esta última clase del módulo. Espero que esto haya sido muy provechoso, que todo lo demás que se les está dando en el curso, los materiales escritos, los enlaces a otras páginas, a videos, etcétera, para que ustedes complementen la información que se les está dando aquí, las tareas que se les está dejando, la participación en los foros y demás, todo sea del mejor provecho posible para que realicemos de la mejor manera posible este acompañamiento de los estudiantes y residentes, que es parte de un compromiso ético que tenemos con la profesión y que tenemos con la sociedad, ayudar a formar los mejores profesionales para la atención en salud. Nuevamente les agradezco y quedo atento a cualquier duda que pueda haber a través de la plataforma y a nuevos cursos que podamos llegar a tener. Muchas gracias.